Hello all, welcome to this second session of this meeting, Weaving Europe, an online international conference on silk heritage and digital technologies. We have a very interesting panel this afternoon with some of the experts that are also working in the Silk Now project. Our first speaker is Arabella León, who has a degree in art history and a Master of Arts in Heritage Management. She is a former curator of the Silk Museum in Moncada, and she is also currently working on the Silk Now project. She has developed work on the thesaurus, on the multilingual thesaurus, and working on all the data that the project is working on. So now I'm pleased to give the floor to Arabella, who will start her speech. Arabella? Hola. Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Ahora vemos tu presentación, genial, y ahora en grande. Buenas tardes, gracias y bienvenidos a todos por estar aquí. Mi nombre es Arabella León, como ha dicho Eliseo, soy investigadora y trabajo en Silk Now. Quería hablaros un poco de la situación de la industria tradicional, entre ellas, concretamente me voy a centrar en Garín y de su recorrido por el paso del tiempo. ¿Y qué tiene que ver esto con Silk Now? Garín 1820 es una empresa familiar que lleva 7 generaciones ininterrumpidas trabajando. Desde sus inicios ha tenido un acentuado carácter emprendedor y ha llevado el nombre de Valencia por Europa, por África e incluso por América. Sus tejidos son tan especiales que han vestido a diferentes cortes y a distinguidas personalidades de la Iglesia. La familia Garín es tejedora desde el siglo XVIII. Durante este siglo encontramos a varios de los miembros de esta familia. Unos eran productores de filatura, otros se dedicaban al tejido y entre ellos tuvieron una gran e intensa relación comercial, que más tarde acabará en la fábrica de 1820 que montaron en Valencia. Mariano Garín Rubio es el fundador de esta saga de tejedores y aparece como maestro sedero ya en 1748 en el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Con el gremio ya extinguido empiezan los primeros intentos de industrialización de esta familia y en el caso de Garín crean una fábrica al inicio modesta, una fábrica protoindustrial que tiene su sede en la calle Cuart, número 26 de Valencia, y que está al cargo de Mariano Garín Aguilar. Y más tarde al cargo del hijo de este, Mariano Garín Beltrán. Es difícil saber de qué maquinaria disponían y de qué tipo de telares, pero sí que es verdad que a través de repartos de herencias y algunas otras referencias podemos saber que en 1841 ya cuentan al menos con 3 telares completos, no se especifica de qué tipo. También se habla de máquinas, y tampoco se concreta qué tipo de máquinas, y también encontramos máquinas para picar y cartonajes. En 1846 compran un torno de correa procedente de Lyon y se empiezan a contabilizar ya máquinas de 600 y 400 agujas, telares de casulla y tornos de ala. Y ya hacia la segunda mitad del 19 sí que cuentan con 24 telares, 6 de ellos con máquina jacquard y 62 rastres, y ya en 1877 tienen más de 20 telares jacquard. La evolución es significativa. Pasan en muy poco tiempo a consolidarse estas máquinas como futuras en el textil de la seda. Mariano Garín Aguilar, al igual que su padre y que su abuelo, pide también el ingreso en el Colegio de Maestros
concretamente en el brazo de terciopeleros, a principios del siglo XIX, en 1824. En enero de ese mismo año, Mariano Garín contrae matrimonio y tiene un hijo, que es Mariano Garín Beltrán. Él será, junto con su padre, los grandes fundadores de la empresa Garín 1820. Primero su padre y después ambos fundarán la sociedad Mariano Garín e Hijos. En el plano del 19 vemos una modestísima fábrica. En realidad son un conjunto de casas con un huerto grande e incluso viven en este domicilio. Y ya en esta fotografía de 1927 sí que se ven los dos módulos de fábrica y todo el conjunto, que además ocupaba más allá de la calle Cuart, parte de la calle Pinzón, incluso tenían en la calle Cañete. El edificio de la calle Cuart, en un principio están alquilados y no es hasta 1861 cuando compran la fábrica. Siempre siguen esta técnica, ya lo veremos un poquito después. Primero están alquilados las instalaciones y conforme les va yendo bien, compran y adquieren los edificios. Era un edificio destinado a fábrica que tenía tres plantas y 3 puertas de entrada. Estaba compuesto, como veis en el grabado, por 2 cuerpos, unidos entre ellos por una escalera, estaban comunicados, un gran huerto, del que también se habla, y tenían varias dependencias. En la parte baja había una gran capilla, incluso tenían un párroco en plantilla. En la parte más alta estaba la sección de telares de mano y el resto de plantas se dividían para la preparación, también había tienda, había otra parte de taller, de carpintería, por ejemplo, y de mantenimiento de la fábrica al final. También estaban divididos en función de la materia prima que se estaba elaborando. Si era la seda estaban en una sección, si estaban trabajando con algodón estaban en otra sección. Garín producía en esta época parte de la filatura y de la seda que necesitaba, porque la familia Garín sabemos que tenía también producción de morera y se hilaba y se transformaba en esta misma fábrica. También tenían una sección muy interesante, que era la sección de metales, donde no solo fundían el metal, sino que hacían su propio hilo metálico. Lo trabajaban y así, al final, tenían gran parte de lo que necesitaban en la mano, en la fábrica. La producción de Garín se dedicó en gran medida a la vestimenta religiosa. La Iglesia fue su gran comisario, pero también vistió muchísimos palacios y las cortes reales hasta que la indumentaria tradicional valenciana comienza a hacer uso de estos diseños y entonces se convierten en el símbolo de la indumentaria tradicional tan conocida. En su amplísimo repertorio de tejidos encontramos terciopelos, espolines, damascos, bordados, brocados, pero también una sección amplísima de pasamanería. El objetivo de tener una producción al 100%, o sea, es que la fábrica lo que hacía era entregar las piezas completamente acabadas. Entonces, cuando se les encargaba, por ejemplo, aquí estamos viendo una casulla o una capa, que además es un realce, es un cáliz realce, no sé si se pueden apreciar los volúmenes aquí. Cuando se les hacía un encargo de este tipo, se especificaba qué tipo de pasamanería podía llevar, qué clase de galón, de cuánto dinero, qué calidades. Hacían incluso casullas a la forma, chalecos, pañuelos. También trabajaban los tejidos de algodón, los tejidos blancos para paños de altares, etc. Así que al final lo que intentaban y lo que vendían era que tenían una producción completa y que podrías encargarle hacerle cualquier tipo de encargo. No solo producían los ornamentos litúrgicos, sino que también producían orfebrería e imaginería. Aquí tenéis un ejemplo, un libro de encargos, donde se hace un boceto
de la pieza que están solicitando, y esto pertenece a una colección particular y como veis aquí, por ejemplo, las caras están pintadas al óleo, porque además se suele especificar que están pintadas al óleo, y el resto está bordado o tejido, dependiendo del encargo. Este tipo de ornamentos estaba muy en auge a la segunda mitad del siglo XIX y hay numerosísimos encargos de este tipo. También tenían un vasto repertorio de técnicas textiles y de diseños y de motivos. Ellos mismos en sus publicidades decían que eran capaces de hacer desde los más sencillos, independientemente de la forma, hasta los más complejos. De hecho, llegaron a patentar a mediados del siglo XIX un telar del que no tenemos muchas referencias, pero que especifica que hace complejísimos tejidos. Hacían, como decíamos, podías escoger dibujos de su propio repertorio o incluso podían hacerte los tejidos completamente su proceso y después no se volvían a repetir. Tenemos también muchos encargos de este tipo. Otra de las secciones que tenían en la fábrica de Valencia eran todo lo que tenía que ver con, perdón, con imaginería y ornamentos religiosos. Aquí vemos una parte de su catálogo, de uno de los catálogos que mandan a la exposición de Londres, concretamente, con muestras de lo que hacen. Y aquí tenéis una maravillosa foto de un capilla, que es un tejido que es muy, muy complejo, con un tisú de fondo y con todo esto en relieve porque está bordado. Sabemos que mandaban a sus maestros a formarse a Lyon, después de la segunda mitad del siglo XIX, y que contaban con diseños que venían directamente de allí. Y es que al final la fama que llegó a tener Garín, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XIX, hizo que el gobernador de la provincia de Valencia les encargase, concretamente a Mariano Garín Beltrán, un informe sobre la situación de la industria sedera española en la Exposición Universal de Londres en 1862, donde, por cierto, ganaron la medalla de oro. De este escrito se extrae que la situación de la industria sedera española pues, no está al nivel de la europea y hace una reflexión sobre los adelantos que hay en Lyon y en Inglaterra y sobre la necesidad de invertir en la industria. La marca participó en multitud de exposiciones y fue premiada en muchísimas ocasiones. Os he puesto algunos de los premios que obtuvo, pero son muchísimos, de los que hay constancia en los escritos. También existen incluso los diplomas y las medallas que ganaron. Y de los que cualquier reseña publicitaria se hace siempre eco, ¿no? De poder utilizar el escudo del Papa o de ser diploma honorífico de no sé qué o de la otra exposición, ¿no? Muchas de estas piezas están custodiadas en grandes museos como el Victorian and Albert o incluso Patrimonio Nacional, tiene piezas de Garín, o otro museo importantísimo, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Estas dos piezas concretamente pertenecen a este museo, aunque su gran colección es propiedad del Ayuntamiento de Montcada. Es quien custodia la fábrica íntegra con la colección de bocetos, las puestas en carta, las muestras y toda la maquinaria y enseres necesarios para la producción. Se encuentran en un edificio fabril de inicios del siglo XX y es realmente toda la producción de fábrica es muy interesante porque se puede ver bien el proceso de fabricación, cómo se construyen las muestras e incluso cómo van cambiando los materiales, los colores. Es realmente la gran colección de Garín. En 1869 Garín tiene al menos ya la sucursal de Madrid, que es una de las más conocidas,
pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX empieza a abrir tiendas en Barcelona, en Valencia también abre aparte de su fábrica, en Bilbao y en Sevilla. En estas tiendas se podían ver los muestrarios, se les asesoraba, por supuesto, en cualquier cosa, pero siempre los encargos se hacían a Valencia. En toda la documentación deja muy claro que Valencia es la única fábrica que produce. También contaban con viajantes que iban recorriendo la península y con representantes en el mercado americano, del que recibían también un buen número de encargos. Por ejemplo, este bordado de la derecha está en Chile, está custodiado por el Patrimonio Nacional de Chile. Y esto es una etiqueta, como veréis, aquí os hablaba antes de los escudos y pues aquí tenéis una etiqueta con las sucursales nombradas. A principios del siglo XX, la Casa Garín decide expandirse y se instala en Moncada. Mantiene la fábrica de Valencia como centro neurálgico, como os he dicho, y como emblema de la marca. Aunque la realidad es que ya hacia los años 40, Moncada es el motor principal de producción. Es casi más grande que Valencia. De hecho, hay un momento en el que llega a tener muchísimos más telares y muchísima más maquinaria. Y finalmente en 1965 deciden cerrar la fábrica de Valencia y quedarse solo con la de Moncada. Esta fábrica es del vuelo americano del 40, la fábrica, la foto es del vuelo americano del 45 y no se ve excesivamente bien, pero sí que se intuye un módulo fabril aquí muy grande y otro aquí que conforma una T. El resto era un gran huerto y estaba, como veis, a las afueras de la población ya. No es casual que esté en esta zona, las instalaciones ya existían y ya existía además otra fábrica anterior, además tiene la materia prima muy cerca y una mano de obra más barata que en la capital y además pues ya estamos entrando en la presión urbanística de Valencia y la deslocalización donde las fábricas molestan del centro. Aún así sigue estando cerca de Valencia con buenas comunicaciones y, como os digo, con acceso a la materia prima. Actualmente, Garín sigue tejiendo con técnicas tradicionales en los telares jacquard, sigue utilizándolos, telares que no necesitan electricidad, que es un trabajo manual, es un trabajo de mucho cariño y de mucho cuidado, lo cual siempre le da un carácter especial a sus piezas y las hace únicas. Son tejidos delicados y que utilizan un repertorio histórico. Al final, estos diseños son diseños en algunos casos de mediados del siglo XIX, incluso de la primera mitad del siglo XIX, pero que han servido de inspiración a la moda y al diseño más actual. Son tejidos que, a pesar de ser símbolo de tradición, de calidad, de identidad y de ser un patrimonio material e inmaterial valenciano, sirven como inspiración a la nueva industria. Aquí tenéis algunos ejemplos de Garín por dentro, de cómo se ven los tejidos, los espolines por detrás, con los hilos localizados, siempre con metales nobles. Garín actualmente se encuentra inmerso dentro del proyecto SIL-NOW. Este proyecto, que ya os han explicado, que es un proyecto financiado por la Unión Europea en el marco H2020, lo que hace Garín es aportar sus conocimientos y su experiencia, 200 años que no son poco, y con un espíritu emprendedor, estos 200 años se van a plasmar en este maravilloso proyecto y vamos a ver fantásticas impresiones 3D inspiradas en sus tejidos. Vamos a ver el telar virtual, también fruto de la colaboración. Así pues, Garín se convierte en embajador de la seda valenciana en Europa, sobre todo con el objetivo de hacer visible esta industria tradicional que está viva, que es activa, que participa y que son conscientes de que son parte de la historia. Y es que al final pocos materiales han tenido tal presencia económica, técnica, funcional, cultural o incluso simbólica a lo largo de la historia de Europa como la seda.
Hoy en día, los textiles de seda antiguos se han convertido en un patrimonio en grave peligro por varias cosas, por su naturaleza, porque fueron creados para el uso y en ocasiones no han sido bien conservados. Pero es que también las antiguas técnicas de tejido corren el riesgo de desaparecer. Esta es una actividad muy tradicional que cada vez ve más complicada su supervivencia. Patrimonio de la seda constituye un tipo de patrimonio integral, es decir, podemos encontrar elementos tangibles e intangibles asociados a este tipo de patrimonio que está completamente vivo y muy unido a su comunidad. Es, por tanto, un caso paradigmático. Estos elementos inmateriales, que van desde la literatura hasta la recogida de la morera o las técnicas tradicionales del tejido, se unen con piezas tan exquisitas como las que Garín y otras empresas que continúan activas elaboran, pero también incluso la seda ha marcado el urbanismo de las ciudades, como en el caso de Valencia con el barrio de Belluters, o en el caso de Lyon con el barrio de Escanuts, o nos ha dejado edificios tan memorables como la lonja de Valencia. Porque es un patrimonio vivo y tiene una identidad cultural arraigada a la comunidad y a estas técnicas tradicionales se pierden. Por eso tenemos el deber de preservarlo y de hacer ver que está vivo, que puede ser un elemento de creatividad, que puede utilizarse en otros ámbitos y que debemos hacer por conservarlo. Y es que al final, tal y como nos dice la UNESCO, hablando de patrimonio inmaterial, la seda se encuadra dentro de este tipo de patrimonio cultural que se transmite de generación en generación. Estas técnicas, estas costumbres, estos saberes, es recreado constantemente por las comunidades que lo utilizan y que tiene una función en su entorno y tiene una interacción directa, además de un sentimiento de identidad con su comunidad. Para esto es necesario, de nuevo, insisto, en proteger y dar a conocer este patrimonio frágil y desarrollar estrategias que permitan su interconexión regional, no solo histórica, sino para dar una perspectiva patrimonial y un desarrollo sostenible de estas actividades económicas, sociales y culturales y para conectarlo de nuevo con una sociedad que tiene ganas de seda. Muchísimas gracias. Thank you very much, Arabella, for your speech on such an interesting topic as Garin's work along history and nowadays maybe. And thanks to sharing with us this fascinating story and all the work developed during these years. The second person in speaking this afternoon is Cristina Portales. She is also part of the SILNOW project team and is also senior researcher in computer vision and augmented reality at the Institute of Robotics and ICT from the Universitat of Valencia, and also is a master in science in surveying and geoinformation. She also has a PhD by the University of Valencia. She's going to talk about one of the tools that the project of SILNOW has been working and is almost finished. And well, now I'm seeing that she's online, so I give the floor to Cristina to share with us her presentation. Thanks, Eliseo, for your introduction. So I will just share my screen. Please tell me if you can see it. Okay. Just a second. Okay. Can you see the screen? Yes, sure. Okay, thank you. Bueno, voy a pasarme al castellano porque la presentación la he preparado en esta lengua. Bueno, como ha dicho Eliseo, yo soy Cristina Portales del Instituto de Robótica
y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de Valencia, y el título de mi presentación es Reproducción tridimensional de tejidos tradicionales, el caso del espolín valenciano. En primer lugar, contar que el trabajo que voy a presentar se enmarca dentro del proyecto SILNOW, un proyecto financiado con fondos de la Comisión Europea dentro del programa marco H2020. Somos un total de 9 socios de 6 países diferentes y lidera la Universidad de Valencia. No voy a contar en profundidad nada de este proyecto porque en la introducción del Congreso ya lo ha explicado Marcos Fernández y Esther Alba. Bueno, en el marco de este proyecto hemos desarrollado una herramienta informática llamada Virtual Loom o telar virtual. Los objetivos que nos marcamos para la creación de la herramienta son principalmente 3. En primer lugar, crear modelos de técnicas de tejido tradicional. De este modo podemos documentar el patrimonio intangible. Luego, además, partiendo de una imagen, porque esta es la información a la que tenemos acceso o que los museos ponen en acceso al público en general, partiendo de esas imágenes, pues, y teniendo en cuenta el modelo, hace una representación virtual en 3D de lo que sería el tejido, a nivel incluso de hilo. Podemos ver cómo están entrelazados esos hilos. Y luego, finalmente, también permitir su impresión en 3D. Para poder llevar a cabo estas implementaciones, hemos trabajado codo con nuestro socio Garín, que a día de hoy sigue tejiendo espolín con telares tipo jacquard. Hemos necesitado de su asesoramiento para poder trasladar a la máquina las características de los tejidos, puesto que en mi grupo de investigación, evidentemente, la mayoría son informáticos o ingenieros. Y evidentemente necesitamos lo que es la colaboración de expertos en textiles para que nos puedan trasladar todas estas técnicas. En el caso del espolín, por ejemplo, hemos aprendido que la trama de la parte pictórica no va de lado a lado del textil, que esta es una característica que hace que no se pueda reproducir con telares automatizados actuales, y por lo tanto que requiere la labor de un artesano. Todos estos detalles hay que modelizarlos para poder posteriormente realizar esta representación tridimensional. Hemos tenido también acceso a muestras de tejidos, de espolín en este caso, pero también damasco y otros tejidos tradicionales para poder inspeccionarlos mejor, de cara a poder reproducir su geometría mediante una máquina. Por ejemplo, aquí vemos algunos detalles, vemos que la parte frontal sí que vemos que los hilos de diferente color no se solapan. Sin embargo, la parte trasera sí que vemos que se pueden cruzar o se pueden solapar. Luego vemos también por la parte trasera que las partes pictóricas del mismo color que están cerca pueden considerarse un único elemento a la hora de reproducirlos, ya que los hilos están conectados por la parte trasera. Es decir, aquí tenemos un hilo rosa en la parte delantera, aquí otro motivo con este color de hilo, y luego por la parte trasera estarían conectados. Sin embargo, aquí termina el hilo este rosa, ya nos seguiría a lo que serían los dos lados del tejido. Bueno, vamos a ver ya un poquito en detalle lo que es esa implementación telar virtual. Aquí vemos un esquema del funcionamiento de telar virtual. Primero tenemos los datos de entrada. El dato principal de entrada, como ya he explicado anteriormente, es esa imagen. A partir de esta imagen, el usuario puede seleccionar la zona que desea tejer, así como la técnica de tejido y el ligamento que quiere utilizar. También hemos implementado otras funcionalidades, como sería la simetría para aquellas telas que a lo mejor es una parte del tejido. Ahora veremos un pequeño ejemplo, pero tengan una simetría y podamos reproducir lo que es el diseño al completo. Luego, en un paso intermedio, se realiza una extracción de la parte pictórica separando zonas que tienen distintos colores. A cada una de estas zonas, el usuario le puede asignar un tipo de hilo y también le puede cambiar el color. Además, según la técnica de tejer que se haya seleccionado, se asigna un ligamento por defecto. Sin embargo, el usuario puede modificarlo, asignándole otro ligamento.
O sea, aquí tendríamos lo que es el procesado de imagen, los hilos y los ligamentos. Y luego, finalmente, tenemos lo que es la representación tridimensional del tejido, donde se pueden apreciar los hilos, los ligamentos y la técnica empleada. Además, este modelo tridimensional se puede exportar en formato STL para su impresión mediante una impresora de 3D. Aquí podemos ver algunos de los ligamentos considerados en telar virtual. Se trata de los 3 fundamentales, tafetán, sarga y raso, y sus variaciones. Aquí he puesto unos ejemplos. Pero en total hemos implementado 39 ligamentos. Estos ligamentos se representan en forma de imagen, en blanco y negro, de tal forma que los píxeles de color negro indican que la urdimbre va por encima de la trama y viceversa. En telar virtual, de momento, hemos considerado un total de 5 técnicas de tejer tradicionales. Digo de momento porque esto es ampliable de cara al futuro, ¿de acuerdo? Sí que tenemos una estructura dentro del programa que si hubiera que implementar más técnicas se podría extender. Entonces, las técnicas que tenemos de momento son damasco y la variante adamascado. También tenemos adamascado con trama metálica, lampás, espolín y espolín con fondo adamascado. En esta presentación vamos a ver ejemplos de espolín y del espolín adamascado. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cómo es un espolín, tanto por su anverso como por el revés. En el anverso podemos apreciar la riqueza de hilos y de colores. En el revés podemos ver cómo los hilos de la parte pictórica se concentran alrededor de las figuras. Esto es lo que ya he comentado anteriormente. Estos hilos están dispuestos de forma horizontal siguiendo la dirección de la trama. En definitiva, el espolín tiene una tela de fondo, que en este caso es de color rosado, que consta de una capa de urdimbre y una capa de trama que va de lado a lado. Y sobre esta tela de fondo tiene la parte pictórica con un tramado que se concentra alrededor de las figuras. Aquí podemos ver detalles de este espolín mediante imágenes tomadas con microscopio. Podemos apreciar cómo los hilos de la urdimbre son mucho más finos. Aquí tenemos estos rosas, son la urdimbre que va de manera vertical, son mucho más finos que los hilos de la trama. También podemos ver que los hilos metálicos, como podemos aquí en la imagen inferior, que los hilos metálicos están formados por una especie de envoltura metálica que rodea a un hilo que hay por dentro, un hilo de seda, que en este caso se denomina el alma del hilo. Pasemos ahora a ver un ejemplo de un espolín adamascado. Es similar al espolín con la salvedad de que la tela que conforma el fondo, que en este caso vemos que es de color rojo, el fondo de este espolín, pues a su vez tiene una parte pictórica formada por la técnica damasco. Vemos aquí que la parte roja a su vez tiene unos dibujos, ¿vale? Que sería lo que sería ese fondo adamascado. En este caso, para la tela del fondo, vemos que la trama va de lado a lado y los rojos, esto lo podemos ver por detrás, la trama del fondo va de lado a lado. Al igual que sucede con el espolín, aunque en el espolín no había parte pictórica, y para el resto de la parte pictórica, los hilos, o sea, lo que no es fondo, los hilos se concentran alrededor de los motivos y también están dispuestos de forma horizontal siguiendo la dirección de la trama, al igual que pasaba con el espolín. Aquí tenemos un par de imágenes tomadas también con microscopio, del anverso, la parte izquierda, y del revés, del fondo adamascado. Podemos apreciar cómo los hilos de la urdimbre son mucho más finos que los de la trama, que serían los que van en dirección horizontal. Además, al tratarse en este caso de un damasco, podemos ver cómo los colores se invierten en la parte del revés. Vemos aquí que es la misma figura, pero con los hilos y por lo tanto con los colores invertidos. Aquí tenemos otra imagen del anverso y del revés, esta vez de una zona
pictórica que no corresponde a la zona pictórica del fondo, sino lo que es el dibujo. Podemos ver cómo el hilo de la parte pictórica va por encima y por debajo de la tela del fondo, al igual que sucede con el espolín, ¿vale? Aquí tenemos el hilo dorado, aquí va por encima y aquí, esta parte de aquí, habría hilo dorado por debajo de lo que es la tela del fondo, que es lo que vemos en la imagen de la derecha que tenemos el anverso. Bueno, aquí en esta gráfica podemos ver un resumen del análisis que se realiza en las imágenes para extraer la parte pictórica, con algunas variaciones dependiendo de la técnica con la que se quiera tejer. Como lo que podemos ver es que al final lo que hacemos es zonificar una imagen de entrada atendiendo a un número determinado de colores. De acuerdo, aquí en el punto número 1 tenemos una imagen que puede ser de un tejido, que puede tener una perspectiva. Aquí el usuario seleccionaría los 4 puntos de la imagen y lo corregimos de perspectiva. Luego, además, podemos corregir el aspecto de la imagen, le podemos achatar o alargar. Y aquí, finalmente, en el último paso, es cuando extraemos la información atendiendo a un número determinado de zonas. Aquí tenemos 4 zonas contando lo que sería el fondo. Y a partir de aquí, el usuario elige la técnica de tejido. Vemos que aquí tenemos las técnicas que hemos utilizado. Dependiendo de la técnica que se elija, la información internamente se procesa de forma diferente. Esto está oculto al usuario. El usuario no tiene por qué saber esta parte, que es más computacional. Lo que sí que va a ver el usuario es el resultado, que es ese modelo tridimensional. Esto es interesante porque esto quiere decir que con una única imagen podríamos tejer o podríamos tener diferentes resultados aplicando distintas técnicas de tejido. Entonces, podríamos tener una imagen de un tejido que es un espolín y lo podríamos tejer como un espolín o lo podríamos tejer como un damasco o lo podríamos tejer como un lampas. Puesto que la información clave para poder generar el modelo tridimensional es la imagen del tejido real, esta debe cumplir una serie de condiciones como que se haya tomado con buenas condiciones de luminosidad, que no haya sombras, que el tejido no tenga arrugas, etc. Aquí podemos ver unos ejemplos de imágenes que se pueden procesar de forma adecuada mediante telar virtual. Aquí vemos otros ejemplos que pueden tener más problemas, bien por la riqueza de colorido, bien por zonas brillantes, etc. También vemos un ejemplo en el centro, este de aquí, que está incompleto. Esto es lo que comentaba anteriormente. Falta un trocito de la tela original, pero como en este caso tenemos un diseño que es simétrico, tenemos aquí un eje de simetría vertical, en telar virtual podríamos seleccionar solo esta zona, que la tenemos completa, y luego aplicar simetría respecto al eje vertical y tendríamos el diseño completo. Entonces, este caso sí que lo podríamos tratar con telar virtual. Y finalmente, bueno, esto de aquí son ejemplos de imágenes que no serían apropiadas para telar virtual porque, como vemos, el objeto ya de entrada pues tiene arrugas, está doblado o incluso hay alguna imagen en que se ve muy borrosa. Aún así, podemos decir que, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí en la imagen izquierda, como en telar virtual el usuario puede elegir una zona que quiere modelar, aunque en su conjunto sería complejo, sería complicado y el resultado no sería apropiado, pero sí puede seleccionar una zona. Por ejemplo, esta de aquí saldría bastante bien, seleccionáramos un motivo más pequeño. Bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos de esa extracción de la parte pictórica que es clave para luego poder modelar o poder realizar los modelos tridimensionales. Aquí vemos que en esta imagen, a pesar de que la tela se ve que tiene unos pequeños dobleces, que tiene sombreados, sobre todo por la parte del fondo, lo que es la parte pictórica se extrae muy bien porque existe mucho contraste en lo que es el fondo y la parte pictórica. Aquí lo mismo, aquí tenemos también una puesta en carta. La puesta en carta tiene este papel milimetrado que se ve a modo de cuadrícula, sin embargo el telar virtual lo extrae de manera adecuada porque existe mucho contraste entre el fondo y la parte pictórica y indicándole al software que tenemos únicamente 2 zonas, es capaz de producir esta imagen.
Y aquí vemos un ejemplo con 6 zonas. Cada una corresponde a un color y también se extraen estas zonas de forma adecuada. Vamos a ver ahora los hilos que hemos modelado en un telar virtual para que estén accesibles en las distintas técnicas de tejido. Para modelarlos en 3D hemos tenido en cuenta diferentes propiedades, como la sección, el grosor, la composición. Por ejemplo, sabemos que los hilos de seda se componen de varias hebras, la torsión, etc. También hemos considerado características específicas para los hilos metálicos y en mi siguiente diapositiva lo vamos a poder ver con un poquito más de detalle. Aquí tenemos, bueno, aunque tenemos un editor de hilos con el que podemos generar tantos modelos de hilos como queramos, de cara al usuario, de cara al telar virtual, lo que hemos hecho es poner accesibles un total de 6 tipos de hilos diferentes, que son los que normalmente se pueden encontrar en las técnicas de tejido que hemos implementado. Además, dependiendo de la técnica que seleccione el usuario, se habilitarán unos hilos u otros. También cabe resaltar que el usuario puede cambiar el color de los hilos de seda o de algodón a su gusto. En cuanto a los metálicos, se han considerado distintos colores de hilos para el alma, atendiendo a los hilos reales que se emplean en estas técnicas. Por ejemplo, si vamos a los hilos de oro, podemos ver que si el alma era verde oliva, lo que producía era un efecto de bronce, como bronceado. Si es amarillo, parecía como más brillante, o si es marrón, le daba al oro un efecto envejecido. Pasemos a ver ahora unos ejemplos concretos de modelos tridimensionales elaborados con telar virtual y bueno, vamos a ver los detalles también. En primer caso vamos a ver el spooling, que es el mismo ejemplo que he puesto en las diapositivas anteriores. En un primer lugar, bueno, se carga la imagen, esta es la imagen al completo y existe, bueno, hay una serie de puntos, 4 puntos que el usuario puede mover interactivamente y seleccionar la zona que quiera. Una vez seleccionada la zona que deseara, incluso podría aplicar simetría muy fácilmente. Lo veis ahí, estos son los botones de simetría respecto al eje vertical y respecto al eje horizontal. En este caso no he aplicado ninguna simetría. Podemos ver aquí la zona que vamos a modelar. Incluso tenemos aquí un slider que lo que nos hace es tocar el aspecto de esa imagen. Podemos achatarla o alargarla. En el siguiente paso lo que hacemos es seleccionar la técnica de tejido que queremos utilizar. En este caso le indicamos al programa que se trata de un spooling y además le decimos que tiene 4 zonas. Tras darle a aplicar, obtenemos una imagen de tintas planas con esas 4 zonas que le hemos indicado. Y luego le daríamos al botón de continuar y pasaríamos a la siguiente pantalla en la cual podemos seleccionar los tipos de hilos. Bueno, en primer lugar, lo que debemos decir, indicarle al programa es cuáles de los hilos o qué color de hilo forma la parte de fondo, la tela de fondo. En este caso, le hemos indicado que el rosado es esa tela de fondo y los demás, bueno, se quedan aquí como están. Se pueden, además, cambiar los tipos de hilo. Yo aquí le he indicado que lo que corresponde aquí al racimo de uvas, quiero que sea pues de color metálico, entonces, o que sea un hilo metálico. Entonces esto lo he cambiado y le he dicho que es metálico. Podría cambiar los colores si quisiera obtener un 3D diferente, le podría poner el color de fondo, color verde, lo que quisiera. También se puede cambiar el tipo de ligamento presionando este botón. Yo en este caso he dejado el ligamento por defecto. Y si le damos al botón siguiente, pues directamente vemos una representación tridimensional del tejido. En la parte superior izquierda vemos todo el modelo y una ventana que indica la parte que estamos viendo con el modelo grande, puesto que podemos hacer zoom, rotarlo, etc. Podemos ver también la parte trasera. Vemos cómo los hilos se concentran en lo que sería la parte pictórica y no van de lado a lado. Vamos a inspeccionar una parte del modelo. Activando o desactivando las capas, como podemos ver aquí, podemos ver unos hilos u otros.
En la imagen de la izquierda todas las capas están activadas, vemos todos los hilos. Y la parte del modelo que vemos lo marca este cuadrito pequeñito que hay aquí. En las imágenes de la derecha podemos ver por separado los hilos de la parte pictórica y los del fondo del tejido. Aquí la parte pictórica y aquí los del fondo. En este caso vemos cómo la parte pictórica, los hilos no van de lado a lado, en este caso concreto. Y ahora vamos a ver otro caso, un poco diferente. Vemos otra zona, es esta zona de aquí arriba, es una de las ramitas. En este caso, si desactivamos la visualización de lo que sería el fondo, vemos que los hilos sí que continúan por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque la ramita esta hace como una especie de curvatura, lo que hace que el hilo deba continuar porque en algún momento vuelve a salir hacia afuera. Entonces, es lo que he contado también al principio, que por la parte trasera hay hilos del mismo color que están conectados. Y finalmente podemos ver el resultado al exportar este 3D en formato STL, preparado para su impresión. Como puede verse, de forma automatizada, se le añade una peana para permitir su impresión mediante estas tecnologías. Vamos a ver ahora un ejemplo del Espolín con fondo damascado. Al igual que antes, el usuario selecciona la zona que quiere representar en 3D. Puede también ajustar el aspecto de tal forma que la imagen quede más achatada o más alargada. En este caso seleccionaremos la técnica Espolín adamascado y también le hemos indicado que tiene que tener 4 zonas o 4 colores de hilo. Al igual que antes, al darle al botón aplicar, tendremos esta imagen segmentada con esas tintas planas, esas 4 tintas planas. Pulsaremos continuar. Y aquí le deberemos, a diferencia del Espolín, el Espolín únicamente le indicábamos cuál era el fondo, pero aquí le debemos indicar qué hilo es de la parte pictórica, pero del fondo. Lo indicamos de esta manera. Yo además, para poder resaltar un poquito más ese adamascado, ahora los ejemplos que voy a poner a continuación, le he cambiado el color. Y le he dado un color más rosáceo para poder distinguirlo de lo que sería el fondo. Pero esto ya os digo que lo podéis seleccionar como queráis. Si le damos a presionar ya podemos ver el modelo tridimensional. Podemos ver claramente que la tela de fondo está formada por una capa de hilos horizontales, que es la trama de color rosa, y una capa de hilos verticales, que es la urdimbre, y es de color, bueno, aquí lo vemos mejor, y es de color rojo. Y que además, invirtiendo el ligamento, se forma la parte pictórica a modo de damasco. Vemos aquí como el ligamento, bueno, aquí no se ve muy bien, ahora voy a poner otras imágenes, pero aquí es el mismo ligamento que aquí, sin embargo, que está como invertido. Y sobre la tela de fondo tenemos la parte pictórica, que es el Espolín. O sea, debajo de esta flor seguiríamos teniendo la tela. Entonces tendríamos varios niveles de hilos. Vale, aquí podemos ver los hilos por separado, activando la visualización de unos o de otros, igual que hemos hecho en el caso anterior. En la imagen de la izquierda vemos solo la trama y la urdimbre, que aquí hay dos hilos horizontales e hilos verticales. En la imagen de la derecha vemos únicamente la urdimbre. Aquí vemos la misma zona, solo los hilos de la trama y de la urdimbre, es decir, de la parte del fondo, y la vemos del anverso y del revés. Y se puede apreciar que es exactamente el mismo dibujo, pero con el ligamento invertido. Además, podemos ver otras combinaciones de hilos, activando o desactivando la visualización de las distintas capas, y de esta forma podemos ver cómo están geométricamente ordenados los diferentes hilos y cómo están conectados unos con otros. Aquí vemos un ejemplo de la tela de fondo, ¿vale? De la parte esa adamascada, aplicando distintos tipos de ligamento. Como os he explicado, cuando se seleccionan los hilos, también se puede cambiar el tipo de ligamento. En este caso tenemos el ligamento por defecto, es el ligamento reina,
que tiene esta forma. Esta es la imagen que codifica cómo están dispuestos esos hilos, el orden, si están por encima o por debajo. Vemos aquí, vemos este dibujito, lo que sería los píxeles negros se corresponden aquí con las zonas que se ven de color rosa, que sería la trama en este caso. Vemos que la trama va por encima de la urdimbre en este caso, y cuando es rojo, que aquí sería el blanco, la trama va por debajo de la urdimbre. Lo que vemos es urdimbre. Aquí lo podemos identificar claramente. Vemos que aquí hay 5 elementos y un sexto. Aquí tenemos 5 elementos y un sexto. Cambiando lo que sería ese ligamento, obtenemos un 3D prácticamente igual. Vemos que la zona pictórica se mantiene, pero cuando vamos al detalle y hacemos el zoom es cuando podemos realmente apreciar que los ligamentos son diferentes. Y aquí vemos este tramado que se mantiene aquí en el fondo. Finalmente, he producido también una variante de los modelos tridimensionales que acabo de enseñar, con el mismo tejido, pero respetando los colores de la tela de fondo. ¿De acuerdo? Aquí no he aplicado el color ese rosa, sino que he mantenido el color rojo que tenía, que es prácticamente igual o muy similar al resto de la imagen de fondo. Y esto lo he hecho para mostrar como ejemplo lo que sería el efecto de una damascada o de un damasco, que se consigue ese efecto por que se invierte lo que es el ligamento con la parte delante respecto a la de atrás. Así se consigue lo que es el dibujo, pero lo que son los hilos son los mismos colores. Y por último, unas consideraciones finales sobre telar virtual. Bueno, en primer lugar, decir que la versión escritorio de telar virtual está accesible a través del repositorio de GitHub, tanto para el sistema operativo Windows como para MacOS. Además, el código completo está colgado en GitHub de tal forma que cualquier usuario lo puede descargar, lo puede modificar y puede contribuir si quiere. Realmente el código está en abierto. Luego, además, aparte de la versión en escritorio, hemos producido también una versión web de nuestra herramienta, por lo que es independiente del sistema operativo utilizado. Eso quiere decir que con cualquier navegador podemos acceder a esta versión web y utilizar telar virtual. Aquí vemos además la última release que hemos lanzado, la fecha, pero si accedéis a esta página web veréis el historial de todas las versiones que hemos subido y utilizar siempre la última, porque lo que hay que tener en cuenta es que ahora mismo el proyecto todavía no ha finalizado, y aunque es verdad que ahora mismo tenemos una versión estable que además dentro de poco vamos a evaluar, estaros por favor atentos a redes sociales porque vamos a lanzar los enlaces de evaluación. Esta versión funciona, es totalmente estable, pero lo que vamos a hacer es recabar toda la información de esa evaluación con el gran público, con todas las cosas que nos digáis, y hasta el final del proyecto, hasta aproximadamente junio del año que viene, iremos introduciendo pequeñas mejoras con todo el feedback que vayamos teniendo de los distintos usuarios, tanto expertos en textiles como el público en general que quiera darnos consejos sobre nuestras herramientas. Aquí vemos una imagen de grupo de algunas de las personas que han contribuido a la implementación de telar virtual. Falta alguno por ahí en la foto. Y son todos compañeros del Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta es la parte de implementación, pero como ya os he dicho, hemos necesitado de nuestro socio Garín, que son expertos en textiles, para poder realizar todas esas implementaciones. Y luego también os he dejado aquí una imagen de lo que sería una impresión 3D. En este caso no es un espolín, en este caso esta flor que tenemos aquí es un damasco, que lo han realizado socios del proyecto Monkey Fab, que son una empresa que fabrican impresoras 3D y que son polacos.
Bueno, aquí os dejo un listado de todas las publicaciones que tenemos a fecha de hoy sobre telar virtual desde sus inicios, las primeras implementaciones que hicimos, cómo funciona el procesado de imagen mucho más en detalle de lo que he contado hasta ahora. En la que tenemos aquí en Symmetry explica casos de cómo podemos tratar esas imágenes que a la tela le falta un cachito, y veis aquí, podéis ver ejemplos que están muy chulos de los resultados que se pueden obtener mediante esta herramienta. Y finalmente, bueno, os he querido dejar un spolín del logo del Congreso, bueno, simplemente como muestra de que cualquier imagen que pueda ser procesada, o sea, cualquier imagen que se puedan distinguir las áreas por colores, puede procesarla al telar virtual, cualquier imagen se puede tejer. Y bueno, esto es todo. Gracias por vuestra atención. Y dejo de compartir pantalla. Cristina, no apagues la cámara si quieres. Vamos Vale. a continuar en castellano como estamos haciendo y estáis haciendo las presentaciones en castellano. Bueno, si luego hay que subtitular alguna cosita, pues ya lo haremos. Arabela, si quieres, enciende tu cámara, porque hay un par de comentarios en el directo en el enlace en directo para los asistentes al Congreso. Hay un par de cuestiones que sí que me gustaría que pudiésemos, ya que habéis respetado estrictamente vuestro tiempo y teníamos tiempo incluso para algunas cuestiones, vamos a, si queréis, os parece bien, a plantear un par de pinceladas sobre lo que habéis hablado. A mí, yo he estado tomando algunas notas y me ha parecido muy interesante tanto el primer aspecto como el segundo, es decir, la visión de Arabela y la visión de Cristina sobre un mismo tema, porque, bueno, visto desde el prisma del patrimonio inmaterial actual, no podemos dejar de obviar el legado, ¿no? Como nos ha comentado Arabela, toda la historia, todo el trabajo que se ha venido haciendo con qué tipo de medidas podemos implementar hoy en día para los planes de salvaguarda, porque al final estamos hablando de un patrimonio en riesgo, como es el inmaterial y en este caso el patrimonio heredero. Si tenemos que implementar estos planes de salvaguarda, hay una parte que ya está hecha, que es toda la documentación, y ahora, en este momento, en el presente, es cuando decidimos que lo queremos conservar, que lo queremos legar, porque nosotros solo somos portadores, no somos los propietarios. Entonces, esa dualidad entre lo que ha comentado Arabela y lo que tú nos has propuesto, Cristina, del telar virtual como una herramienta de documentación y de conservación y de mira al futuro, pasando por el presente. Hemos tenido un par de cuestiones en el chat. Bueno, pues yo he anotado, desde las cuestiones que hemos tenido, he anotado si estas aplicaciones, en primer lugar, vamos a hablar de las aplicaciones que has presentado, si estas aplicaciones, los resultados que estáis obteniendo con estas aplicaciones o que podemos tener gracias a ellas, están o estarán disponibles para toda la industria que trabaja con el textil de la seda, con la seda. Sí, perdón, es que había apagado el micro. Sí, o sea, estas herramientas informáticas, a ver, primero que nada, SILNOW es un proyecto financiado por el programa H2020, financiación pública, es un Research and Innovation Action y fruto de ello, todas las herramientas que estamos elaborando en el proyecto son de acceso abierto. Entonces, igual esta pregunta sí que te la han hecho antes de que llegara al final de la presentación, porque al final de la presentación sí que he enseñado que está el GitHub, que tenemos el repositorio y que ahí está colgado todo. Iremos colgando actualizaciones conforme las vayamos produciendo. Entonces, cualquier usuario puede descargarse el código. Sí que es cierto que para, si alguien quisiera, a ver, la herramienta informática está accesible, ¿vale? El ejecutable. Si alguien quisiera tocar ese código, modificarlo, adaptarlo a unas características específicas de su empresa, etcétera, sí que se hacen falta conocimientos de informática. Pero lo que es el release, la versión release, o sea, el ejecutable, tal cual, si cubre las necesidades de esa industria, pues lo pueden utilizar.
perfectamente, claro. Y de hecho lo que queremos es que se utilice. Pensar que los investigadores, uno de los miedos que tenemos es que los desarrollos que hagamos mueran en una publicación científica o se queden ahí en el laboratorio, ¿no? Lo que queremos es que esos resultados trasciendan a la sociedad y que se utilicen y que tengan un impacto. Y desde luego yo animo a todo el mundo a que utilicen telar virtual, por supuesto. Vale, tenemos otro comentario que va por el mismo cauce, y es que, evidentemente, como bien has comentado, que es una financiación pública y que las herramientas estarán disponibles para el público general, una empresa privada que se dedique a tejer cera actualmente puede hacer uso de esta herramienta, o debería de hacer uso, o tendría el derecho a hacer uso de ella. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que telar virtual llega a producir una representación tridimensional de lo que es el tejido. Lo que no hace es o hacer un ejecutable o un archivo que lo pueda entender una máquina y que eso luego se pueda tejer. Eso es lo que no hacemos. Y no lo hacemos porque nuestra finalidad era documentar el patrimonio y hay algunas técnicas de tejido que no se pueden producir con telares automatizados actuales. Por ese paso no lo tiene. Entonces, sí, claro, puede utilizar la herramienta, pero que sepa que va a ser una herramienta de visualización para un futuro cliente, para enseñarle, por ejemplo, cómo podría quedar un determinado diseño tejido de una manera o de otra y para poder cambiar, por ejemplo, los colores de los hilos de forma muy rápida. Esto es algo que Arabella lo sabe mejor que yo, el tiempo que cuesta, ¿no? Cuando un cliente va a la fábrica y dice, bueno, yo quiero esta tela, pero cámbiame el color de fondo, hazme una prueba a ver que esta flor en lugar de rosa sea amarilla, tal. Eso telar virtual lo hace muy rápidamente porque simplemente coger un diseño, cargarlo e ir haciendo pruebas con distintas combinaciones de color. Quizá cuando el usuario ya esté contento con esa combinación de color, a lo mejor se puede tejer de verdad ese trocito pequeñito para ya su final aprobación. Pero yo creo que en ese sentido sí que puede ser útil de cara a la industria más tradicional. Y ahora una cuestión para Arabella. Ella nos has presentado el caso de Garín, que es un caso particular porque sigue siendo una industria que es, digamos, es la vasija, es el crisol de un conocimiento que se está perdiendo o casi está perdido, que es el intangible, ¿no? El saber hacer. A pesar de que, bueno, pues las máquinas evolucionan, los procesos pueden variar, etcétera, sí que está conservando ese conocimiento, ¿no? ¿Tú sabes si en la actualidad existen también, ya no solo en la ciudad de Valencia, sino si existen otras instituciones, otras industrias relacionadas con el tejido de la seda, con el trasfondo que tiene Garín? Es decir, ¿hay otras empresas que han mantenido todo el trabajo manual, como se sigue haciendo allí, que han mantenido todo el proceso intacto? Sí, claro que sí. Lo he dicho, creo que al final de la presentación, cuando hablaba de patrimonio inmaterial, en la ciudad de Valencia hay más empresas como Garín. Yo me he centrado en Garín porque iba a hablar sobre su historia, pero sí que he dicho en la parte de patrimonio inmaterial que no es la única, que tenemos la suerte, probablemente más suerte que tienen otros países, de tener más empresas o varias empresas que todavía funcionan de esta manera y que además también tienen un legado histórico. Ahí tenemos el caso de Catalar, es un caso muy similar, pero hay más, no son las únicas. Y también tenemos en Valencia la suerte de tener el Museo de la Seda, que también, bueno, a nivel de museo hace una labor fantástica para que esta pervivencia del patrimonio intangible siga viva y sobre todo la gente la conozca. O sea, que nosotros somos unos privilegiados. Pero es que además en Europa existen empresas de este tipo. Existen tanto en Lyon como en Italia, en Venecia y en algunos sitios más, que tienen también una trayectoria incluso bastante más amplia que la que pueda tener Garín, que siguen tejiendo, que siguen funcionando. También tenemos pues, la Fundación Lisio, que también hace una labor extraordinaria con esta tejiduría manual, muy centrados en los terciopelos. O
sea, sí que tenemos un buen patrimonio y una buena muestra en Europa y se trata justamente de a través de este proyecto, hacer visible eso, ¿no? Que esta industria merece no solo pervivir como industria, sino también como patrimonio, que lo son. Y aparte de eso, creo que lo han dicho mis compañeros por aquí, por Pasiva, SILNAU es un proyecto colaborativo que está abierto a todo el mundo y que pueden entrar en la página web y pueden escribirnos al correo de información y, por supuesto, se puede participar en cualquiera de las actividades que proponemos. Entre otras cosas, porque lo ha dicho Cristina, estamos financiados con dinero público y el objetivo al final es que esto sirva ya no tanto para los investigadores, que también, sino que sirva al final para el resto de personas interesadas y que llegue al máximo posible, más que nada porque sea útil, que no se quede al final, como dice Cristina, en un laboratorio o en una publicación. De la conversación que estamos teniendo y sobre todo desde el punto de vista, y con esto terminamos porque ya nos pasamos un minuto de la próxima intervención, de esta conversación que está surgiendo y sobre todo desde el punto de vista de Arabela, yo entiendo que si estamos trabajando rompiéndonos el cráneo para hacer herramientas que puedan documentar, conservar y legar este patrimonio, es porque vivimos en un momento crítico con este patrimonio, con este tejido. Y supongo que Arabela, si eres conocedora de parte de la industria de la seda, serás también consciente de este momento crítico. Simplemente quería que podamos pincelar cuáles son las dificultades que hoy en día puede suponer mantener este oficio manual, en muchos casos, que en muchos otros, cuando se automatiza, no genera el mismo producto. Al final, este tejido, ¿no? Este tejido sobre el tejido tradicional, este tejido creativo, este tejido artesano en torno a la seda y su forma de trabajarla, ¿qué dificultades tiene hoy en día? Seguramente nos podrás decir muy centrado en el caso de Garín, pero a nivel general supongo que muchas dificultades serán compartidas. Bueno, las dificultades que tienen muchísimas artesanías en un mundo globalizado. Al final, esto es un trabajo artesanal, es un trabajo muy especial y el mundo en el que vivimos, pues no siempre trata con cariño y con mimo este tipo de industrias. Pero bueno, no tanto ya solo hablando de industria, sino que el peligro también está en ese conocimiento que si no se, pues eso, que es intangible, que si dejamos de producir determinados tejidos, porque como sea, no nos interesan o como se han dejado en otras épocas o porque no le interesaba la fábrica, pues se ha perdido la manera de hacerlo o no sé, en Valencia ya no se hacen terciopelos, que la situación es la que es. Bueno, en Italia sí se hacen terciopelos, entonces, pues eso, no es tanto solo la industria como un patrimonio al final que es etéreo, que no lo vemos y que está ahí, pero que es muy frágil y que se pierde. O sea, no es solo una cuestión de industria, que también, por supuesto. Bueno, yo ya a modo de conclusión y pasamos a la siguiente intervención, pues nada, simplemente recalcar por la importancia de lo que estabais haciendo vosotras dos a dos niveles distintos que se complementan perfectamente, que es el tema de la conservación y de la prospección, ¿no? de la perspectiva hacia el futuro, simplemente que estamos dejando unas herramientas en el presente como depositarios que somos de un conocimiento hacia las futuras generaciones, que podrán decidir si siguen con esto o deciden perderlo. Nosotros de momento estamos decidiendo mantenerlo y por eso estamos trabajando de valiente para tratar de llegar a nuestros objetivos. Quería daros las gracias a las dos, que habéis sido muy concisas y el que se ha alargado ha sido yo en el tiempo. Y nada, Arabela, te pido que mantengas un momento la cámara y el micro encendido. Y bueno, Cristina también, porque formas parte de la sesión. No sé si al final volveremos a tener más comentarios, más preguntas. Así que vamos a presentar ahora a Mar Gaitán, que también ha estado esta mañana, porque ha habido un cambio de última hora. Teníamos a nuestro siguiente ponente, que es Chimo Soler, del Instituto Cervantes,
pero por una situación personal y de salud no va a poder estar con nosotros. Desde aquí le excusamos y bueno, y le mandamos un abrazo y una pronta puesta en marcha a todo trapo. Y a todo trapo, nunca mejor dicho. Y nada, vamos a hablar de un poquito del papel también del Instituto Cervantes dentro del proyecto SINLAO. Total, tenemos proyectos SINLAO para todos. Y bueno, pues hemos reconducido un poquito la situación. Presentamos a Mar Gaitán, que bueno, esta mañana la han presentado, pero rápidamente decimos quién es historiadora del arte, con su máster en gestión del patrimonio cultural, actualmente estudiante investigando su tesis doctoral sobre patrimonio cultural, en este caso digital, el mundo digital asociado al patrimonio. Es especialista en comunicación, ha trabajado en grandes instituciones nacionales e internacionales y ahora mismo pues forma parte también del equipo de SINLAO con un trabajo muy duro que está llevando a cabo y muy interesante. Ella nos va a introducir un poquito la sesión o la intervención que han preparado para no dejar el hueco de Chimo vacío. Y nada, te doy la palabra, Mar, cuando quieras. Bueno, hola, ¿qué tal otra vez a todos? Esta vez hablaré en castellano, lengua. Nunca mejor para introducir al Instituto Cervantes, que son unos socios fundamentales del proyecto. El Instituto Cervantes actúa como un diseminador fundamental para nuestro proyecto. Y es bastante interesante su papel porque en realidad ellos se dedican a difundir la lengua de Cervantes. Y hemos llegado a hablar entre nosotros y a ver cómo podíamos traer la seda a esta lengua. Entonces, bueno, desde la mañana, como os he contado, estamos tejiendo palabras gracias a el Tesauro. Pero también, y esto es una parte fundamental del Instituto Cervantes, que ellos se dedican a la enseñanza de la lengua. Entonces, pensamos que la mejor manera de difundir los tejidos y la historia de la seda y sobre todo la ruta de la seda europea, porque sí que es verdad que en el proyecto siempre queremos e insistimos fundamentalmente que este es un proyecto europeo financiado con fondos europeos, entonces nos dedicamos a conservar y difundir, proteger el patrimonio de la seda de los siglos XV al XIX, pero de las rutas europeas. Entonces, para ello, junto con el Instituto Cervantes, realizamos una serie de materiales educativos con la finalidad de que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pudiese acceder a estos materiales y aprender el castellano. ¿Qué mejor manera de hacerlos que a través de la seda? Entonces, bueno, ahora ellos lo comentarán mejor. Tenemos un vídeo que nos han mandado y que han preparado nuestros compañeros del área educativa del Instituto Cervantes. Pero sí que os puedo adelantar que estos materiales básicamente tienen 4 patas. Uno es la historia de la ruta de la seda europea, la moda en el arte pictórico, que esto es muy interesante, a lo mejor porque soy historiadora del arte, ¿no? Pero es bastante interesante ver cómo se representa la seda en los tejidos, los tejidos, cómo se representan en la pintura, perdón. Luego también tenemos los monumentos de la seda y también tenemos la producción de la misma. Entonces, bueno, esto está hecho para personas que están aprendiendo desde el A2 hasta el B1. Es muy sencillo y bastante interactivo. Yo como invité esta mañana a todo el mundo a formar parte de nuestro tesauro, como Cristina acaba de invitarles a formar parte del telar virtual, pues déjame invitarles a que se sumen a los materiales educativos y entre todos sigamos tejiendo nuestro pasado hacia el futuro. En cualquier caso, creo que mejor que el Instituto Cervantes nadie puede decirlo, así es que vamos a darles paso, ¿no? Con el vídeo. Bueno, esta es la portada de la ruta de la seda, que así se llama finalmente el material. Y antes de entrar, quería ver con vosotros, bueno, pues que pensemos un poquito en qué sabemos de la seda, de la ruta de la seda, del patrimonio de la seda en Europa. Yo ya os adelanto que desde luego nosotros sabíamos muy poco y que hemos aprendido muchísimo. ¿Qué tejido repele el polvo, absorbe la humedad e hidrata la piel, absorbe los rayos UVA y evita quemaduras solares? ¿El algodón, la seda o el sintético? Y
pues evidentemente ya sabéis cuál es, ¿no? Puedo imaginar. O qué hay que hacer con los capullos del gusano de seda para producir la seda. Quizá alguno de vosotros sabéis, o habéis tenido la oportunidad o de incluso estar o participar de ese proceso. ¿Qué invento hizo que el proceso de producción de la seda se mecanizara? ¿Quiénes trajeron la seda a Europa? ¿Puedes decir 5 ciudades europeas de la ruta de la seda de diferentes países? ¿Cuándo y cómo llega la seda a España? ¿En qué ciudad española hay un museo de la seda? Creo que tenemos varios compañeros que son de esa ciudad ahora. ¿Qué países son en la actualidad los principales productores de seda? ¿Qué relación hay entre Venecia, la seda y Marco Polo? ¿Quiénes eran los canuts y qué relación tienen con la seda en Europa? Bueno, pues las respuestas a estas preguntas y muchas cosas más se pueden encontrar en el material, como podéis imaginar. El material didáctico, la ruta de la seda, ha sido especialmente diseñado para el aprendizaje del español a través de diferentes aspectos relacionados con la seda en Europa. El objetivo de la publicación en el portal de SILNOW es el de difundir nuestro patrimonio cultural y el de poner en valor el intercambio cultural que supuso y todavía supone la producción y el comercio de la seda. Os voy a contar cómo es la estructura del material. Bueno, os decía que la primera píldora que pilotamos era la de las ciudades de la ruta de la seda, pero finalmente contamos con cuatro temas, ¿no? Estos son los títulos y los temas que tratan: las ciudades de la ruta de la seda, historia de la seda en Europa, procesos y creación de la seda e historia de la moda. Cada uno de los temas se puede trabajar de forma independiente. Tienen un orden, una numeración, bueno, por efectos prácticos, pero se pueden trabajar de manera totalmente independiente. Cada uno de ellos, cada uno de los temas, supone aproximadamente, hemos calculado, unas 3 horas de trabajo. Incluye 3 capítulos. Aquí veis, por ejemplo, hemos desplegado el tema 4, el de historia de la moda, y veis un capítulo 4.1, la historia de la moda en Europa, tejidos en el arte pictórico, la seda en la moda actual y la actividad de autoevaluación, el que ha aprendido, que os comentábamos antes. Cada tema incluye 3 capítulos, la actividad de autoevaluación, un total de 21 actividades, porque cada uno de los capítulos siempre incluye, la estructura se repite, 6 actividades, por lo tanto cada tema tiene un total de 21 actividades y, como os decía, 3 horas de trabajo. De manera que todo el material incluye 12 capítulos, 76 actividades interactivas y 12 horas de trabajo autónomo. ¿Qué objetivos, qué contenidos? Ya os hemos comentado que los objetivos generales del material son estas dos partes, estas dos patas, ¿no? Conocer la ruta de la seda en Europa a través de las ciudades, su historia, sus museos y, al mismo tiempo, asentar conocimientos de lengua en el nivel B1, os decía, fundamentalmente, pero también podría ser en algunas fases de nivel A2. En el tema 1, además de aprender mucho sobre algunas ciudades de la ruta en Europa, se trabajan contenidos como describir ciudades, recomendar lugares de interés, contar historias y relatos del pasado, de la historia de las ciudades. En el tema 2 trata de la historia de la seda, cómo se inicia el comercio en Europa, el mercado antes del siglo XVI, la crisis del siglo XIX, y al mismo tiempo los alumnos revisarán las fechas y siglos en español, recursos para hacer comparaciones o la expresión de causa, finalidad y consecuencia. En el tema 3 se puede aprender sobre el proceso de producción de la seda, la creación de tejidos, los diferentes tipos de telares, sobre interesantes museos de la seda en Europa y, al mismo tiempo, consolidar contenidos como describir objetos, expresar condiciones o hablar del futuro. Por último, en el tema 4 se presentan contenidos relacionados con las propiedades de la seda, las prendas en seda y la moda, los tejidos en la pintura europea, el mercado de la seda y otros contenidos lingüísticos como describir prendas de ropa o identificar personajes históricos en cuadros famosos como algunos retratos de Goya, por ejemplo. Si os parece, voy a dar paso a mi compañera, María Gil Burman, que os va a hablar de las características del material, más en concreto.
Hola, buenos días a todos y muchas gracias a todos por el interés y por asistir a esta presentación. Bueno, imagino que tras las palabras de Marisa ya tenéis ganas de conocer un poco el material. Ese va a ser mi objetivo, acompañaros por un pequeño recorrido con el fin sobre todo de que configuréis un poco el uso que podéis hacer en vuestras clases, en los diferentes centros. Voy a empezar con el acceso. A ver, primero voy a compartir la pantalla. Vale, un momento. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Bueno, voy a empezar rápidamente por el acceso porque al principio es un poquito complejo, con lo cual entro desde la página y así lo vemos. Vale, esta es la dirección que yo creo que Isabel ha puesto en el chat, ¿vale? Click Now VS Moodle, ¿vale? Y aquí tenemos un botoncito que nos permite entrar. Aquí tenéis dos opciones, una con nombre de usuario y contraseña y esta entrada que es la que os recomendamos como invitado. Así se evitan gestiones de acceso, de pedir direcciones electrónicas, etcétera. Vale, entramos y ya aquí accedemos al curso. Vale, como veis, hay que pulsar varias veces a diferentes campitos donde indica entrar contenido, pero al final accedemos. Como he dicho al inicio, en un par de semanas el acceso será mucho más sencillo, ¿vale? Se entrará como invitado y directamente entraremos en esta pantalla. Esta es, digamos, es como la portada. Voy a mencionar algunas características, ya os digo, para que pongáis, para ayudaros a poner el foco en el uso que se puede hacer y en lo que al alumno le puede aportar, ¿no? En esta pantalla vemos que hay aspectos que van a facilitar el trabajo autónomo por parte del alumno. ¿Por qué? En primer lugar, nos da un dato global acerca del progreso del alumno con respecto a los materiales, el progreso total. Esto significa un 21% de las actividades realizadas. Y por otra parte, el tiempo dedicado a las actividades. Os dais cuenta que aunque yo no haya metido ninguna contraseña ni un usuario, el sistema ha guardado en mi equipo ni en la caché los datos de acceso, con lo cual si esta información, a no ser que borres la caché, siempre va a estar. Bien, además de esta información del progreso global y el tiempo dedicado, esta información la encontramos también detallada en cada una de las actividades, ¿vale? Vemos aquí el tiempo que he dedicado a cada una de ellas y también los diferentes accesos o intentos que he hecho con respecto a la actividad. Por último, hay un pequeño aspecto también que tiene que ver con el seguimiento y es hasta qué punto he completado la actividad. Estos elementos van a permitir que el alumno pueda trabajar de manera autónoma, es decir, que tenga elementos para medir su progreso o para, bueno, ser consciente en definitiva de su propio proceso, ¿no? También hay un pequeño detalle acerca de hasta qué punto se ha completado la actividad, que normalmente, ya lo vais a ver, es muy sencillo. En el momento en que se hace algo, en el momento en que se interactúa con la propia actividad, ya se da por completada, ¿vale? Bien. Además, esta pantalla nos da una ligera información acerca del tipo de dinámicas, que es lo que yo ahora os voy a enseñar, ¿vale? Arrastrar, memory, relacionar, etc. Voy a pasar ya a la actividad
para indicaros, a ver si creo que es esta, que voy un poco a ciegas, sí, vale. Para indicar los elementos que están siempre, los elementos más característicos. Para empezar, los que están siempre es el título de la actividad y la instrucción. El título de la actividad, como veis, bueno, ya da pistas acerca del contenido, ¿vale? Bien, eso en la parte superior y en la parte inferior. En la parte inferior vemos que hay una serie de elementos. Están las flechas para moverse por las pantallas. Esta casita me permite volver al índice, a esa primera página en la que he empezado y nos orienta, nos da información de dónde estamos. Esto es algo que en material didáctico la verdad se agradece mucho porque si no, uno no sabe bien en qué parte del curso está, ¿no? Entonces, ver esta información facilita bastante, ¿no? A pesar de que cuando uno entra ya te sitúa, te da información de lo que has hecho y lo que te falta por hacer. Pero bueno, en cada actividad se tiene la información. Bien, esto es una dinámica de arrastrar. Hay muchas de arrastrar, la verdad, pero como el contenido es diferente, no da la sensación de estar haciendo siempre la misma, ¿vale? Es una actividad de arrastrar con un feedback, una retroalimentación inmediata que es rebotar, ¿vale? Lo puedo intentar tantas veces como quiera, porque además, si doy al botón repetir, que es otro botón que está siempre en todas las pantallas, me coloca todos los elementos, pero de otra manera. Es decir, esto ayuda a que el usuario no tenga la sensación de estar haciendo siempre lo mismo, porque los elementos cambian de lugar, ¿no? O aparecen en diferente orden según sea la dinámica. Además, hay elementos, hay enlaces. No sé si os habéis fijado antes que parpadeaba en rojo. Eso nos indica, con ese movimiento, nos indica que hay un elemento, un texto, en este caso, que conviene leer, ¿no? Bien. Si a pesar de haberlo intentado varias veces, si ya quiero si quiero ver la solución, siempre en todas las actividades hay un botón de solución. Y no sé si os estáis fijando, esto es algo que llama la atención, no te da la solución de manera automática, sino que se presenta a modo de película. Digamos que esto facilita, o bueno, esto de cara al usuario le da una información que se puede interpretar más como pistas, porque tiene, digamos, no, al acabar la solución no tiene la actividad resuelta, sino que le ha ido dando pistas, con lo cual, bueno, puede, después de haber visto esa solución, puede volver a verla. Vamos a pasar a otra actividad. Aquí también tenemos una actividad que es de arrastrar. Y bueno, ya os ha comentado antes Marisa que hay muchísimo contenido relativo a contextos descriptivos relativos al mundo de la ruta de la seda, con léxico muy especializado, pero yo os voy a enseñar algunas actividades que se ponen más, digamos que son, que creo que se pueden utilizar más en contextos generales en vuestras clases, ¿vale? Donde se pone el foco en aspectos formales, ¿no? de la lengua. Por eso, en muchas actividades vais a encontrar otro botoncito, ¿vale? Ya estamos viendo que repetir y solución están todos, y en otros aparece este botoncito gramática con un anejo gramatical. En este caso es muy cortito, pero en otros tenéis grandes sistematizaciones de la lengua, ¿vale? En esta actividad se pone el foco en verbos para ubicar en el espacio, estar en, ubicarse, estar ubicada, encontrarse, etcétera, ¿vale? Y se van viendo ciudades relacionadas con la ruta de la seda, ¿vale? Bien, entonces veis una funcionalidad más. Si seguimos navegando,
¿vale? Aquí tenéis otra actividad con otra dinámica. Veis cómo se repiten estos mismos elementos. Y aquí pongo el foco, bueno, en que es otra dinámica, ¿vale? Y el feedback aquí no es automático, sino que me permite hacerlo y corregir después, ¿vale? Se marca en color las que son incorrectas. Y también quería señalar, no voy a dar a repetir, quería señalar esta funcionalidad de lupa de las imágenes, que son de una gran calidad, es lo que valoraron positivamente en el pilotaje, como os ha comentado Marisa, y hay muchísimas imágenes que pueden ser utilizadas, digamos que más allá del propio curso, ¿no? Si lo presentáis, que es un material que utilizáis en un momento dado en la clase, ¿vale? Entonces hay muchísimas imágenes. Bien, me voy a ir ahora a otra actividad. Me ha quedado aquí la flechita. A 6. Un momentito. Un momentito que lo estoy buscando. A ver, creo que es esta. Bien, nada, ya termino este recorrido por algunas actividades. Nada, se ha hecho un esfuerzo pues porque haya textos más allá de los descriptivos, biografías, descripciones también descripciones de elementos de tejidos telares, quizás un poco más técnicos, y aportar unos textos, géneros que sean más cercanos a lo nuestro. En este caso, de una lectura a partir de un mensaje, ¿vale? Y tiene que comprender y tiene que arrastrar en función de lo que haya leído en el texto, ¿no? Bueno, seguimos trabajando aspectos relacionados con la ruta de la seda, ciudades de la ruta de la seda, pero acercamos al alumno unos contenidos que seguramente los va a trabajar en clase con su profesor, ¿no? Bien, aquí se presentan unos contenidos, ¿vale? Y luego también hay algunas actividades de producción. En este caso, tras haber visto el mensaje, bueno, pues se pide que el alumno escriba con este input que se da, un mapa y unas fotos, escriba un mensaje contando los lugares donde ha estado en Valencia, ¿vale? Se aporta un teclado para facilitar las tildes, se puede repetir y en este caso, como ya os podéis imaginar, la solución no es no va a dar una solución a lo que el alumno, el usuario haga, porque habrá miles de posibilidades, pero se opta por un modelo que recoja los aspectos necesarios. Con lo cual, en esta actividad, bueno, pues podemos trabajar desde elementos para organizar el discurso o maneras de saludar, de despedirse en un mensaje, es decir, aspectos propios del lenguaje escrito. Vale. Bien, ya por último, quería ir a ver, otra actividad, perdonad, que tengo que ir yendo de un lado a otro y buscar. Vale, actividad 6, me voy. Bueno. Bueno, nada, esto es una actividad de memory, ¿vale?
donde se trabaja el léxico, ¿vale? A veces estas actividades aparecen al inicio para presentar léxico que luego se va a trabajar, con lo cual, aunque no hay una, digamos que hay una secuenciación dentro de cada una de los capítulos, ¿vale? Pero que da igual empezar por el tema 4 o el tema 1. En ese sentido no hay una progresión, pero dentro de cada uno de los temas sí. No me quiero extender más, aunque tenía preparadas otra visita por otras actividades. Simplemente ya vuelvo aquí a la presentación para resumir un poquito. Para resumir un poco, en conclusión, este material que es lo que aporta. Por una parte, la navegación es sencilla, permite tener un control sobre el progreso y dedicación, ¿no? Eso por parte del alumno. Las actividades presentan elementos aleatorios. Eso hace que si uno está repitiendo la actividad varias veces, pues no tengas esa sensación de estar haciendo siempre lo mismo, con lo cual al final no lo va a hacer por puro aburrimiento, sino que parece que está haciendo algo nuevo. La realimentación, hay una retroalimentación automática o da modelos en el caso de la expresión escrita. La solución que se ofrece no te la da hecha, sino que te la da a modo un poco de película, que sirve más que nada como pistas. Las imágenes son de una gran calidad, pueden utilizarse, pueden utilizarse para, pues, más allá del curso, ¿no? Porque una de las cuestiones que plantean los alumnos es el acceso a imágenes que puedan utilizar sin el problema de la protección de derechos, etcétera. Bien, hay elementos de apoyo. No he visto ninguna de esas en lo que os he enseñado, pero bueno, no os las he mostrado, pero hay palabras activas, hay muchas sistematizaciones de aspectos formales de la lengua para realizar la actividad. Sobre todo, creo yo, un aspecto importante es que sirve para diferentes niveles, es decir, vais a encontrar actividades para la 2, para el B1, incluso hay actividades por la complejidad que pueden servir para niveles, para cursos de nivel C, ¿vale? Y también se intenta vincular el contenido con intereses de los propios alumnos. Eso al final se traduce en que facilita el trabajo autónomo, es decir, que el profesor puede recomendar el acceso al curso fuera del aula a sus alumnos, fomenta aspectos con está relacionado con lo primero, ¿no? Gestión del propio proceso de aprendizaje, se les implica un poquito. El profesor le permite emplear pantallas como input para sus clases, diferentes destrezas, contenidos, imágenes, etcétera, ¿vale? Ya llegamos al último punto, que es importante para nosotros y es el uso, centrar un poco el uso que podéis hacer, ¿no? Bueno, pues es utilizar textos, imágenes, utilizar sistematizaciones formales, utilizar algunas actividades para hacerlas un poco más lúdicas, gamificarlas, quien adivina primero algunas preguntas. Se pueden llevar más allá del aula actividades y plantearlas como actividades colaborativas, las de expresión escrita, etcétera, ¿vale? Bueno, pues fantástica la presentación que hizo la responsable del Instituto Cervantes hacia todos los centros, que compartimos también con ellos aquel día. Simplemente me gustaría, si Cristina y Arabela siguen por aquí cerca, si tienen alguna cuestión más a comentar, ya que son las personas que estaban en la sesión presencial, así de forma digital. Creo que no tenemos ningún comentario más desde la plataforma. Sí que os han dejado en el chat de YouTube el enlace a los materiales
didácticos que se han generado junto con el Instituto Cervantes. Y bueno, si nadie, no sé, Cristina, Arabela, ¿tenéis alguna cosa a aportar, alguna cosa que discutir, que queréis que comentemos? No, por mi parte simplemente recalcar, bueno, que hemos dado también los enlaces a Telar Virtual, pero que además esos enlaces están publicados en la página web del proyecto, que cualquier usuario puede acceder a ellos, que tenemos un email de silnow@v.es, que nos pueden hacer las consultas que quieran y, por supuesto, estamos abiertos a colaboraciones. Ya en el proyecto estamos colaborando con distintas instituciones de dentro y de fuera de España y estamos abiertos a más colaboraciones. Así que animar a todo el mundo que nos está viendo, que tenga interés por las herramientas que estamos desarrollando, que se pongan en contacto con nosotros. Sí, en ese sentido sí que me gustaría aportar a mí que bueno, uno de los siguientes pasos del proyecto será generar un diálogo entre todas las partes, ¿no?, de este patrimonio textil, pues tanto de las instituciones o de la industria creativa, para tratar de poder llegar a un quórum de opciones que tenemos, de posibilidades que tenemos de cara al futuro, de situación, de presente, pero sobre todo con miras al futuro. En ese sentido, pues bueno, pues muchas industrias y muchas distintas instituciones se unirán en una especie de workshops o forums donde trataremos de seguir trabajando también ampliando las miras del proyecto, ¿no? Y las patas del proyecto, que se vayan ampliando y al final de entregar todo este trabajo que se está llevando a cabo para que pueda llegar a utilizarse, pueda llegar a buen puerto. Bueno, si tenéis alguna cosa más que añadir y si no, pues concluyo con una buena reflexión. Arabela. No, por mi parte, nada, muchas gracias por las intervenciones y por acogernos a seguir. Bueno, pues nada, sí, creo que hemos dicho muchas cosas y para que no alargar más la sesión, porque los perfumes, ¿no?, van en dosis pequeñitas, los buenos perfumes van en dosis pequeñitas, el veneno también, pero bueno, nos quedamos con los buenos perfumes. Nada, simplemente pues resumir, porque me ha parecido que las tres historias que hemos tenido en esta sesión tienen un nexo que las articula, ¿no? Tenemos a Arabela, que es una historiadora de arte que está estudiando profundamente el tejido en sí. Hemos tenido a Cristina, que está cogiendo todo ese conocimiento que sale de estudios como los de Arabela y los pone en contexto con el presente, generando herramientas para seguir conservando y seguir teniendo perspectivas de futuro. Y tenemos otra pata y otro nexo a todo esto, que es la educación, que sin una educación, en este caso, simplemente como un tema transversal, que es la educación del español, puede incorporar también la temática del patrimonio. Al final, entiendo que desde vuestras tres perspectivas o desde estas tres perspectivas, pues lo que emana es un amor y una dedicación a vuestro trabajo y al sentido que tiene conservar o decidir conservar algo que para nosotros tiene valor y que gracias a todas estas comunicaciones que hacemos intentamos transferirlo a más público, ¿no? A compartir ese amor y esa dedicación hacia aquello que hacéis. Sin nada más, pues daros las gracias por vuestro tiempo y nada, seguimos, bueno, también concluimos hoy la primera jornada de estas 5 jornadas que se van a llevar a cabo esta semana, que son muy completas. Mañana tenemos un buen programa también. Tenemos, bueno, pues sesión de la mañana y de la tarde, igual que hoy. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos estos días como ponentes, asistentes y como, bueno, como amantes de todo esto y como apasionados. Y ya está. Que paséis buena tarde, lejos de una pantalla, que podamos ver cosas de otra forma también, que poco a poco lo volveremos a hacer. Nada, hasta pronto. Buenas tardes.